En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior. No encontraba dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Él venció, libertad entregó. Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Dos, tres. La 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 la. Sumergido en su gracia y su perdón, libre me levantaré. Cristo en mí y yo en Él. Cristo en mí y yo en Él. Él venció, libertad entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Vamos, Cristo resucitó. Dos, tres, sí. La 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 la. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador.
mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló fuerte y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Hola Fuente, ¿cómo están todos? Mi nombre es Eric y hoy quiero platicar con ustedes un poco sobre las finanzas según el libro de Lamentaciones. Ustedes saben que como iglesia cada semana estamos tomando otro libro más de la Biblia y estudiándolo para aplicarlo a nuestras finanzas personales. Y ha sido increíble. Les cuento que el libro de Lamentaciones fue un poco difícil encontrar algo porque Lamentaciones es un lamento porque Israel los acaban de llevar cautivos. Es cuando el cautiverio babilónico justo había sucedido y el autor de Lamentaciones está
triste, está llorando, está describiendo el dolor, la sangre, las espadas, las personas que quedaron sin casa o sin familiares, como entre ellos ahora hay matanza. Pero llegamos a la mitad del libro de Lamentaciones y dice la Biblia así, en Lamentaciones 3:22: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es tu herencia. Cuando aparentemente no te alcanza, no tienes suficiente, cuando son más tus proyectos y tus sueños que tu presupuesto o que tus recursos, acuérdate que Dios es tu herencia. Y si Él es tu herencia, siempre te va a alcanzar para la voluntad perfecta de Dios en tu vida. ¿Por qué no oramos antes de pasar los botes y recoger los diezmos y ofrendas? Señor, te damos gracias por que tú eres nuestra herencia. Gracias, Señor, por ver por nuestras necesidades, nuestros proyectos, los sueños que tenemos, la necesidad que cada papá, mamá tiene para proveer para sus hijos. Te pido, Señor, que hagas milagros en cada persona, en su nivel financiero. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hola Fuente, bonita noche a todos. Gracias por estar con nosotros, conectándose. Vamos a disfrutar esta noche aprendiendo más de la palabra de Dios. Qué emoción que estés con nosotros. Y esta noche tenemos un libro muy interesante, queremos compartirlo con ustedes. Tal vez es uno de los libros más tristes de la Biblia, porque es un libro lamentando todo lo que se pudo haber evitado. Ajá. Dios había enviado profetas, Jeremías, Isaías, entre otros tantos más, para cambiar el corazón a tiempo del pueblo, pero debido a un corazón endurecido y debido a una falta de arrepentimiento, todo Israel es tomado, cautivado, llega a Babilonia, fue un masacre. Y el autor de Lamentaciones, porque es el libro de Lamentaciones, escribe la tragedia que acaba de él ver con sus ojos. Así que vamos a ver un video que nos va a explicar el marco histórico y doctrinal del libro de Lamentaciones, y nos vemos en 9 minutos después del video. No se vayan. El libro Lamentaciones es único en el Antiguo Testamento. Contiene 5 poemas de un sobreviviente anónimo, que reflexiona sobre la invasión de Jerusalén por Babilonia y sobre la destrucción y el exilio que siguieron. Recordemos la historia de Segunda de Reyes. La caída y exilio de Jerusalén fueron la más horrenda calamidad en la historia de Israel hasta entonces. Recordemos que Dios prometió a Abraham la tierra y dio a David la victoria para constituir Jerusalén como la capital, y de David provino el linaje real. La presencia de Dios habitaba en el templo. Es ahí donde los sacerdotes mantenían los rituales de adoración de Israel 500 años después. En el verano de 587 a.C., la ciudad sucumbió ante Babilonia. Todo fue destruido y se perdió. El libro de Lamentaciones conmemora el dolor y la confusión de los israelitas causados por la destrucción. Los poemas de lamento que aquí encontramos no son únicos en la Biblia. Hay muchos de ellos en el libro de los Salmos. Y este tipo de poemas cumplen una serie de funciones. Son una forma de protesta. Son una forma de atraer la atención de la gente, incluso la atención de Dios a las cosas horribles que sucedieron en el mundo, que no deben tolerarse. Son una forma de procesar las emociones. En estos poemas el pueblo de Dios expresa su enojo y consternación por la ruina, causada por el pecado y el egoísmo del pueblo. Y estos poemas son un lugar donde expresar la confusión. El sufrimiento nos hace cuestionar el carácter y las promesas de Dios. Y nada de esto es pasado por alto en la Biblia. Por el contrario, estos poemas de lamento otorgan una dignidad sagrada al sufrimiento humano. Por tanto, estas palabras humanas de dolor dirigidas a Dios son ahora parte de la palabra de Dios a su pueblo. El diseño de estos 5 poemas es totalmente intencional. Es parte del mensaje del libro.
Los capítulos 1 al 4 son llamados acrósticos, que significan poemas en orden alfabético. Cada verso poético comienza con una letra del alfabeto hebreo, que se compone de 22 letras. Ahora bien, esta estructura lineal y muy ordenada contrasta marcadamente con el desorden del dolor y la confusión explorado en estos poemas. Es como si el sufrimiento de Israel se explorase de la A a la Z, tratando de expresar algo inexpresable. Los capítulos 1 y 2 tienen cada uno un verso por letra, dándoles un diseño muy parecido, pero los temas son muy diferentes. El capítulo 1 se centra en el dolor y la vergüenza de una figura llamada la Dama de Sión. El poeta personifica la ciudad de Jerusalén como una viuda, también llamada la hija de Sión. Sentada, sola, ella llora a sus seres queridos. Devastada, nadie viene a confortarla. Es una poderosa metáfora. Luego ella habla pidiéndole a Dios que note su desgracia. Y a través de esta imagen, el poeta muestra que la destrucción de la ciudad ha trastornado de tal forma al pueblo que solo puede expresarse como la experiencia de un funeral y la muerte de un ser querido. El capítulo 2 se centra en la caída de Jerusalén y cómo fue consecuencia del pecado de Israel y provocada por la ira de Dios, que es la palabra clave de este poema. Es importante recordar que en la Biblia, la ira de Dios no es espontánea e impredecible. Los poetas y profetas bíblicos usan esta palabra para referirse a la justicia de Dios. Israel había entrado en un pacto con Dios y por siglos estuvieron quebrantándolo, adorando a otros dioses, perpetrando la injusticia, oprimiendo a los pobres. Cierto es que Dios es lento para la ira, pero eventualmente se enoja con la maldad humana, trayendo su ira santa en forma de castigo. En el caso de Jerusalén, implicó permitir que Babilonia viniera y conquistara la ciudad. El poema reconoce que la ira de Dios es justificada, pero esto no impide que el poeta se lamente y pida a Dios mostrar una vez más su compasión. El capítulo 3 rompe el patrón con 3 versos por letra, y la voz es la de un hombre solitario, expresando su dolor y sufrimiento como representante de todo el pueblo. Y lo que es interesante es que este capítulo está lleno de lenguaje extraído de otras partes del Antiguo Testamento, como los lamentos de Job y de otros salmos de lamento importantes, e incluso de los poemas del siervo doliente de Isaías. El poeta ve su dificultad como una forma de la justicia de Dios, como en el capítulo 2, pero paradójicamente, esto es lo que da esperanza al poeta, y eso le lleva a ofrecer las únicas palabras de esperanza en todo el libro. Debido a la fidelidad de Dios a su pacto, no perecemos. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cuán grande es tu fidelidad, oh Dios? Por tanto, me digo a mí mismo, el Señor es mi heredad. Pondré en él mi esperanza. El poeta concluye que si Dios es consistente para hacer justicia a la maldad humana, será también consistente con su promesa de no permitir que el mal tenga la última palabra. Así que, para el poeta, el juicio de Dios sienta una base de esperanza futura. El capítulo 4 retoma la estructura acróstica de los capítulos 1 y 2. Es la vívida y perturbadora descripción de los 2 años de sitio en Jerusalén, en contraste a cómo solían ser las cosas en Jerusalén, y lo terrible que vinieron a ser con la invasión. Los niños la usaban para jugar y reír por las calles, pero ahora ruegan por comida. Los ricos solían comer espléndidos banquetes, pero ahora comen lo que sea que hayan en la sociedad. Y la realeza solía estar rodeada de esplendor, pero ahora están hambrientos, sucios e irreconocibles. Y el ungido rey del linaje de David ha sido capturado y llevado cautivo. El poder de los versos surge de lo inusitado de estos contrastes, y en su forma de explorar la profundidad del sufrimiento que Israel trajo sobre sí mismo. El poema final es único, ya que rompe el patrón de diseño. Tiene la misma longitud que los demás poemas acrósticos, pero el orden alfabético se pierde. Es como si el poeta no pudiera mantener dicho orden, y su dolor explotara caóticamente. El poema es una oración comunal por la misericordia de Dios. Israel ruega a Dios no ignorar su sufrimiento y no abandonarlos, y el poema ofrece una larga lista de todos los diferentes tipos de personas que fueron devastadas por la caída de la ciudad. Piden a Dios no olvidarse de estas personas, y se lamentan en nombre de otros, dando voz a su dolor. Sufrir el silencio no es una virtud de este libro. Al pueblo de Dios no se le pide reprimir sus emociones, sino dar voz a su protesta para expresar sus sentimientos y verter todo ante Dios. El libro termina con una especie de paradoja. El poeta reconoce que Dios es el eterno rey del mundo, pero también que las circunstancias de Israel le hacen sentir como si Dios no pudiera ser hallado en ninguna parte. Y así, las palabras finales del libro dejan esta tensión entre
total suspenso, a menos que nos hayas desechado para siempre. Y el libro termina. El poeta no ofrece una bonita conclusión, tal como nuestras propias experiencias de dolor y sufrimiento. La historia de la Biblia no termina aquí, pero este importante libro nos muestra cómo el lamento, la oración y la pena son una parte crucial del camino de fe del pueblo de Dios en un mundo abatido. Y eso es todo lo que el libro de Lamentaciones nos enseña. Y bueno, ya estamos de vuelta. Gracias. Saca tu lapicero, tu Biblia y vamos a arrancar. ¿Está bien? El libro de Lamentaciones es el autor, posiblemente fue Jeremías. Sale en el año 587 antes de Cristo. El tema central, el sufrimiento como castigo del pecado. Palabras claves en todo el libro de Lamentaciones: dificultades, pena, pecado y oración. ¿Está bien? Ok, y bien, vamos a compartir con ustedes 6 puntos importantes del libro de Lamentaciones. ¿Está bien? 6 puntos importantes. Yo voy a darte el primero, luego mi esposa el segundo y así vamos a ir cambiando. El primer punto importante que aprendemos del libro de Lamentaciones es que el sufrimiento que vivieron en estos tiempos, después del cautiverio de Babilonia, fue consecuencia de su propio pecado. Esto significa que podían haberlo evitado, Wow. que no fue el propósito original de Dios, aunque sí su propósito fue darle a cada ser humano pensar las cosas por sí mismo y responder, reaccionar al amor y a la palabra, pero el pueblo decidió no hacer caso a los profetas anteriores. Entonces fue una tragedia, fue una crisis, fue una matanza nacional. Yo me acuerdo hace tiempo aquí en México, estoy seguro que tú lo sabes, si tú vives en México igual que nosotros, cuando 43 estudiantes desaparecieron y nunca más volvieron a aparecer. Cómo la nación se puso en modo de crisis, de tristeza, de luto, al darnos cuenta todos que estos muchachos no tan solo habían desaparecido, pero que nunca más los volveríamos a ver. ¿Cómo nos pusimos por 43 personas? Y también hace unos 6, 8 meses aquí en Puebla igual, otro caso, una chica desapareció, se subió a un carro, un transporte público, ya no se supo nada de ella hasta unos días después, cuando ya había pasado, ya fue muy tarde para encontrarla. ¿Y cómo nos pusimos todos? La nación, sobre todo la ciudad de Puebla, se puso de luto, triste. Pues aquí el autor de Lamentaciones está triste, de luto, por algo que fue nacional. Miles y miles y miles de personas perdieron sus vidas, hombres, mujeres, niños, jóvenes de todas las edades. Te imaginarás cómo habrá sido en ese momento el llanto de saber que lo bello, el que antes había sido, ya no más lo volverían a ver. Y todo fue como una consecuencia. ¿Qué podemos aprender? Que cuando Dios me habla, Él me da el poder para pedir perdón, de reconocer mis errores. Él me da fuerza y poder que es necesario, con esa fuerza, con esa misericordia y con esa gracia, vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Sí, el punto número 2 es el sufrimiento se percibía como que venía de Dios y no de los hombres. Los babilonios no eran otra cosa más que un instrumento de Dios para el pueblo de Israel. Algo súper importante en esto es que el hecho de detrás de todo esto estaba el propósito de Dios, aún a pesar de la destrucción, aún a pesar de que el imperio babilónico los tomó, los llevó. Detrás de todo estaba un propósito divino y creo que eso nos lleva a saber, hay momentos en nuestra vida que no sabemos Dios, wow, tal vez hay mucho lamento, mucho sufrimiento, tal vez no estamos entendiendo hoy el propósito, la fecha, tal vez el momento triste que estás viviendo, pero quiero decirte que detrás de todo eso Dios está ahí, Dios tiene un propósito. Tal vez hoy no lo miras con tus ojos, pero sé que Dios arriba está moviendo los cielos a tu favor. ¿Sabes por qué? Porque en tan solo 44 versículos del libro de Lamentaciones, que solo son 5 capítulos, se menciona el propósito de Dios. Hay un propósito de Dios en
a pesar de este libro de Lamentaciones, estaba mencionando 44 veces, hay un propósito, sí, todo se ve terrible, pero hay un propósito. Quiero animarte a eso, hay un propósito. Si lo hubo en esta época difícil para Israel, Dios se movió, Dios lo hizo, lo hará también con nosotros. Exacto, y me gusta mucho que el autor de Lamentaciones nunca culpó a sus enemigos. Es que piénsalo, si culpo a mis enemigos por lo que está sucediendo, significa que serían mis enemigos Wow. que tienen mayor potestad sobre mi vida. Sí, cierto. Es cierto. darle a ellos demasiada importancia, Wow. poder y potestad, cuando en realidad todos nuestros enemigos Ajá. también están sujetos Sí. a Dios, al poderío y a la potestad de Dios. Sí. ¿Está bien? Bueno, siguiente punto, el 3, su sufrimiento podría llevarlos a Dios. En tu momento de sufrimiento no es para alejarte de Dios, no es para que culpes a Dios, no es para que te vuelves, tu corazón se endurezca ante Dios, más bien es para obtener un corazón suave, Ya, sí. moldeable, sensible y volver a Dios, porque así como Él tiene sus brazos abiertos esperándote, tú puedes responder también con tus brazos abiertos a Él. Así es. El punto número 4 dice, el sufrimiento, lágrimas, oraciones, son cosas que van juntas. ¿Sabes? Sí, es a veces el sufrir, el tener lágrimas, a veces no nos conlleva a la última parte que es oración. A veces nos lleva a irritarnos, a enojarnos, a frustrarnos, a tal vez pensar Dios no está de mi lado. Y sabes, aquí este profeta estaba diciendo, su sufrimiento, sus lágrimas tienen que ir acompañadas con oración. Vayan, díganle a Dios, cuéntenle a Dios lo que está pasando. Dios es misericordioso y va a escucharles. Y creo que es una manera tan sabia que tú y yo podemos hacer en nuestro momento más difícil. Ve con Dios, Dios va a estar contigo, Dios te va a dar ese consuelo, Dios te va a dar eso. Y mira, en cada capítulo hay algo que es oraciones. Terminan tal vez diciendo, pasó esto y esto y esto, y después viene una oración donde dicen, te necesitamos, Dios. Creo que es hermoso reconocer que cada momento de nuestra vida necesitamos orar, aún cuando estamos llorando, cuando no sabemos qué, ora a Dios, sé que Dios te va a dar el consuelo y la paz. Ok, bien, y número 5, la oración siempre debe buscar algún rayo de esperanza, nunca debemos dejarnos arrastrar completamente por la pena, la vergüenza o las lamentaciones. Si voy a lamentar, simplemente es un hecho de desahogarme con aquel que es todopoderoso. Muy Mira, bueno. cuando voy con Dios, se llama lamentaciones, pero cuando voy con una tercera persona que no es parte ni siquiera de la solución, ya no son lamentaciones, ya son murmuraciones. ¿Ya? ¿Cierto? Cuando voy con Dios y me abro con Él, con sinceridad, con humildad, entonces viene la esperanza, como es el número 5, viene esperanza cuando nos abrimos con Dios, contándole nuestras debilidades o incapacidades. Él siempre tiene para ti una palabra de ánimo y de esperanza. Sí, así es. Y el punto número 6 dice, debían aceptar su sufrimiento pacientemente. Sí. Dice, tenían que sufrir con paciencia su pena, seguros de que todo terminaría cuando se hubiera cumplido la voluntad de Dios. Eso está en el capítulo 3, en el versículo 26 al 32. Wow, creo que no somos muy pacientes, ¿sí o no? ¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir, ay, me hace falta paciencia porque nuevamente quiero todo rápido, quiero que Dios me conteste rápido, estoy en esta situación y quiero que Dios me traspase como no, que no pase nada, que ya la haya librado? Y creo que a veces Dios nos lleva en etapas de nuestra vida a que tú y yo aprendamos a ser pacientes, a que tiene un propósito y que Dios tiene nuestra vida del otro lado, pero tal vez a nosotros nos toca caminar o tal vez correr y poder confiar que Dios tiene todo bajo control. ¿Está bien? Entonces tenemos que ser pacientes. Ok, bueno, ahora vamos a entrar en otra sección más de este mensaje. Esta ya es la aplicación personal. ¿Cómo puedo tomar Lamentaciones, que fue un libro escrito 580 y pico años antes de Cristo, Wow. y Cristo vivió hace 2000 años? Estamos hablando de 2 milenios y medio atrás. Wow.
¿Cómo puedo tomar un libro que fue escrito hace 2000 años y medio y aplicarlo a mi vida? Bueno, queremos darte 5 aplicaciones personales. ¿Está bien? Número 1, la mejor manera de sobrevivir a la pena, al lamento, a la tristeza, es expresándola. Debe ser algo compartido con otros y con Dios. Y aquí quiero mencionar algo que mi esposo y yo hemos descubierto. Porque somos pastores y nuestro trabajo de tiempo completo es tratar con la gente. Nos hemos topado ya con algunos casos muy difíciles de suicidio. Personas que se han quitado la vida. Muchas veces son amigos, conocidos o familiares de nuestros propios miembros en la iglesia. Pero hemos encontrado algo, un patrón, es algo que se repite, que muchas de las personas que se han quitado la vida son personas que lo hicieron sin previo aviso. No dieron cartas, no pidieron ayuda, no lo hablaron. La familia se quedó sorprendida. Nadie se lo esperaba. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay veces que las personas se quitan su vida y la familia nunca se lo esperaba, nunca lo anticipaba, porque esa persona ya venía luchando con algún lamento, alguna tristeza, alguna depresión, pero nunca lo habló con nadie. Mientras que las personas que siempre están diciendo, me voy a quitar la vida, muchas veces son aquellos que nunca lo hacen, porque piden ayuda a tiempo. La gente sabe que están pasando un mal momento y que necesitan amor, apoyo y oración. Así que si tú estás pasando por un tiempo difícil, debes rodearte de personas que van a edificarte, animarte, apoyarte y enseñarte la sanidad de Dios para tu alma y tu espíritu. Sí, está bien. Ahora, otra cosa que podemos aplicar a través del libro de Lamentaciones a nuestra vida es esto: no permitas que aquella amarga experiencia se te olvide. ¿Cómo? ¿Cómo está eso, pastora? Si lo que quiero es olvidarla. Exacto. No quiero traerla en memoria. ¿Sabes por qué? Dice, porque al contrario, recuerda las victorias, que son muy fáciles de recordar, dice, pero también recuerda las derrotas. ¿Sabes por qué? Porque así la iglesia de Dios, así nosotros, los cristianos, nosotros la gente que amamos a Dios, no vamos a cometer los mismos errores que cometimos, porque tendremos en cuenta de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató, la manera tan linda, tan amorosa de Dios de habernos perdonado, levantado de esa pena, de ese dolor, y entonces será para nosotros como un recordatorio: Dios fue bueno, Dios me ayudó, pero no debo de volverlo a hacer. Creo que es algo que tenemos que hacerlo. Está bien constantemente decir: Dios, gracias de donde tú me sacaste, porque ahora donde tú me has llevado solo ha sido por tu gracia. Muy bien, excelente. El número 3 dice que cuando hemos recibido abundantes bendiciones y sabiduría de Dios, pero luego le damos la espalda, estamos cometiendo algo muy grave. Sabemos que estamos en tiempos diferentes, vivimos bajo un nuevo pacto, la misericordia de Dios es nueva cada mañana, su gracia está para salvarnos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede en mí cuando después de haber conocido a Dios, después de haber conocido la palabra, cometo alguna cosa grave? Bueno, lo que sucede, no Dios se aleja de mí, pero yo sí me alejo de Él. Cierto. No es que Él deja de creer en mí, sino simplemente me he desviado de su presencia, de su paz, de su palabra, y sin su presencia en mi vida, ¿cómo podré conquistar todas las tentaciones, superar todos los ataques, tener paz mental si yo estoy ahora lejos del Padre? Esto es algo que puede suceder y debemos cuidar de no hacerlo. No porque la salvación está basada en las obras, no. Pero una vez salvo, si yo decido apartarme, no voy a sentir a Dios muy cerca a mí. No voy a sentir su presencia. Y en los momentos más difíciles de mi vida es cuando más necesito sentir a Dios y saber que Él está a mi lado. Sí, así que va acompañado con el punto número 4, porque hay veces en esos momentos que nos alejamos de Dios, nos hacemos la pregunta: ¿hasta cuándo, Dios? O tal vez Dios me está castigando porque hice este pecado. Dios tal vez está haciendo cosas porque
hice este pecado. Sabes, creo que la gracia de Dios es nueva cada mañana, sus misericordias son nuevas. Y claro, el punto es hasta cuánto Dios me permite o que voy a estar pecando y Dios cómo va a ser. Creo que es tan bueno recordar que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario por nosotros para darnos oportunidades mientras tengamos vida. Y creo que iba acompañado con el punto número 2 que te dije. Si nosotros recordamos de dónde Dios nos sacó, va a ser muy difícil que volvamos nuevamente a cometer esos errores. Así es que no te hagas la pregunta, ay, ¿cuánto tengo que pecar y Dios me sigue perdonando? Creo que la pregunta es, Dios te va a perdonar, Dios va a mostrar su gracia, pero creo que nosotros como hijos somos los que tenemos que decir, si Dios lo hizo, no tengo que volver a hacer el mismo error. ¿Está bien? Seguimos. Número 5, quinta aplicación personal. Como es natural, no todos los que sufrimos son procedentes de la disciplina divina. Hay otros motivos también. Hay veces que simplemente porque vivimos en un mundo caído Sí. y existe un acusador de los santos y existe un ángel caído que era Lucifer y ahora es conocido como el diablo, porque hay estas cosas en la tierra, entonces puede haber otro tipo de sufrimiento, otro tipo de lamentaciones, y también hay veces que simplemente por una pérdida, tal vez un ser querido falleció y ahora estoy pasando un tiempo de luto. Estos son cosas naturales. Sí. Entonces, recordar esto, que no todo lo malo es porque Dios está haciendo algo en mi contra, sino saber que hay muchas formas o muchas maneras, muchas razones, y podemos discernir, ir con Dios y pedirle que nos explique cómo están las cosas. Muy bien, y bueno, ahora queremos dar unos versículos. Hay algunas personas en la Biblia que también pasaron por tiempos de lamento. Encontramos uno en Jeremías, si quieres yo del Jeremías y tú el de perfecto. Jesucristo. Lamentaciones de Jeremías. Jeremías dice, porque entonces continúa mi sufrimiento. ¿Por qué continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta. Tan incierto como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Jeremías abriéndose con un lenguaje diferente con Dios, pero eran sus sentimientos. Dios, a veces siento que tus bendiciones son como un arroyo estacional, es decir, en tiempo de lluvia hay agua, pero en tiempo de sequía no hay agua, y así él se sentía. Yo creo que Dios no se molestó, más bien le dio gusto saber que Jeremías está abriéndose con él. Tenía una plática abierta, una plática de adultos, una plática de hombres, y de vez en cuando tú y yo también tenemos que tener una plática de gente madura con Dios, no quejándonos, no blasfemando, sino abriéndonos, diciéndole, Dios, es que esto sí ya no lo entiendo. ¿Por qué está sucediendo esto? Y en serio, Dios puede consolarte y también Dios puede contestarte. ¿Sabes por qué? Porque también Jesús, estando aquí en la tierra, en Marcos 14:36, dijo al Padre, Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. En esos momentos Jesús estaba en un sufrimiento. Jesús estaba al borde de lo que venía, porque Él sabía que era la única manera que tú y yo hoy podemos tener salvación. Pero humanamente estaba diciendo, Padre, esto, wow, se viene fuerte, pero sabes que se haga tu voluntad. Y creo que ahí Dios estaba demostrándonos también la manera cuando tú y yo sentimos que ya no podemos. La única manera es de acercarnos a Dios, de ir con el Padre y pedir que Él venga, nos ayude, nos dé consuelo, nos levante. Y queremos eso para ti, para mí, porque no estamos exentos de tal vez no sufrir algo, porque mientras estamos en este mundo, dice la palabra de Dios, tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Así que quiero animarte, si estás pasando por momentos, confía en Dios, clama a Dios, acércate al trono de la gracia y vas a encontrar oportuno socorro. ¿Y cómo sabemos que Jesús en ese momento estaba consternado? Porque dice la Biblia que estaba sudando gotas de sangre. Era tanta su consternación por saber lo que venía, lo que podían hacerle, que cuando va con Dios y le dice, si es posible que se quite de mí esta copa, que se haga, pero no mi voluntad sino la tuya. Pero tú y yo ya sabemos cómo termina esta historia. Dios no le quitó esa copa, Él tuvo que tomar de esa copa, y aunque lo hizo en obediencia y con amor, fue con amor por ti, por mí, pero también fue esta angustia o ese lamento de saber qué es lo que viviría.
Y hay otro más de Jesucristo en Mateo 27:46, dice: a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El lamento Wow. de Jesús en ese momento era que ya no sentía Wow. la presencia del Padre. Y esta frase no es figurativo: ¿por qué me abandonaste? Como a veces si vamos al centro comercial y si estamos viendo ropa y uno de nuestros hijos está de este lado de la ropa y nosotros estamos del otro lado, tal vez el hijo empieza a gritar: mamá, papá, ¿por qué me dejaron? ¿Por qué me abandonaron? Cuando ahí estábamos todo el tiempo, simplemente no nos vieron. Eso no fue el caso de Jesucristo en la cruz. Literalmente, cuando Jesús está muriéndose, todo el pecado del mundo viene sobre su vida, encima de sus hombros, y Dios entonces tuvo que alejarse por culpa del pecado o por el pecado que le rodeaba. Y cuando Jesús dijo: ¿por qué me has abandonado? Es porque el pecado que tenía tan fuerte sobre su vida, que era el pecado de todo el mundo, ya no podía sentir la presencia de Dios tangible sobre su vida. Pero bueno, después encontramos en Salmo 118:5: desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. ¿Qué te Amén. parece si lo memorizamos? Ya, sí, ok, vamos. Desde mi angustia Desde mi angustia clamé al Señor clamé al Señor y Él respondió y Él respondió dándome libertad. dándome libertad. Otra vez. Ok. Desde mi angustia Desde mi angustia clamé al Señor clamé al Señor y Él respondió y Él respondió dándome libertad. dándome A libertad. ver, dilo. Ok, desde mi angustia clamé al Señor pidiéndole ayuda y dándome libertad. ¡Wow! Sacaste un 80. Un Salmo 8. 118:5. Ahora que mi esposo lo diga. Desde mi angustia clamé al Señor, Él me oyó dándome libertad. Un 70%. En vez de Él me respondió. No, perfecto. Qué padre. Desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. Acuérdate, en tus momentos de Ya, lamento, sí. puedes clamar al Señor. Sí. Él te va a responder Amén. dándote libertad. ¿Por Sí. qué no oramos? Amén. Amén. Señor, gracias te damos por ese increíble libro de Lamentaciones. Señor, vemos aquí cómo el pueblo se lamentaba a través de estos 5 capítulos, de ver cómo estaba en decadencia, cómo se sentían, cómo era la comparación del antes y el después. Señor, pero hoy creemos, Señor, que aún a pesar de todo lo que se veía humanamente destruido, tú tenías un propósito, tú tenías, Señor, algo. Ibas a utilizar el propio imperio babilónico para poder regresar, porque ya lo hemos visto en Nehemías, vimos cómo se reedificaron las murallas, cómo se reedificó el templo, cómo regresó un remanente para construir nuevamente la Jerusalén. Señor, sabemos que tú cumples tus promesas. No nos preocupamos si las cumples, solo ayúdanos en el proceso a permanecer fieles, pacientes, perseverantes, Señor, a contarlo todo a ti, a desahogarnos contigo en nuestros momentos de pena, en nuestros momentos, Señor, donde tal vez no sabemos qué es lo que sigue. Ayúdanos a depender de ti. Oro por las personas que están tal vez hoy en un momento de angustia, en un momento, Señor, incertidumbre en su vida, en un familiar, en alguna enfermedad. Señor, pido que puedan descansar en ti, que tu gracia venga, repose sobre ellos, Señor, y que ellos puedan entender que hay un Dios vivo, un Dios grande que va a levantarles y que detrás de lo que están viviendo hay un propósito eterno para sus vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Les damos un abrazo a todos Sí. y estamos orando por ustedes. Nos vemos el próximo martes. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros el cargo
toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí